Dios les bendiga, remanente fiel. Nos encontramos nuevamente reunidos para continuar con el estudio Los padecimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 60 horas de tortura. Esta es la parte 4. Veamos en el estudio anterior cuántas veces preguntó Pilato a quién debía liberar, si a Jesús o a Barrabás. Vimos además que los religiosos asusaban a la muchedumbre para que pidiera la liberación de Barrabás, un sedicioso homicida, o a Jesús, al que Pilato consideraba justo. Es por lo que se lava las manos librándose de la sangre de Jesús, entiéndase, inocente por la sentencia de muerte del Hijo de Dios. No está de más de recordarles que tomen sus Biblias y vayan a Lucas 23-24. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Lucas 23-25. Y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Marcos 15-16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. ¿Saben cuántos soldados componen una compañía? Más de 100 hombres. Marcos 15-17. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas. Marcos 15-18. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Marcos 15-19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Segunda vez que le visten de púrpura, y le ponen una corona de espinas. Esta vez se le incrustan en su cabeza pegándole con una caña. Lo vestían y lo desvestían. La tela debía haber estado pegada con la sangre seca a sus carnes desgarradas, y le volvían a abrir las heridas. ¿Has leído hasta ahora que durmiera, se alimentara, o por lo menos descansara? ¿Cuántas horas llevaba ya despierto? ¿2 días? ¿2 días y medio? Marcos 15-20. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Mateo 27-31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Se acuerdan lo que era ser encarnecido? En la Biblia el escarnio se refiere a una burla o sátira hiriente que se realiza para humillar, denostar u ofender a alguien es una forma de manifestar desprecio y desdén hacia otra persona, a menudo con el objetivo de causarle dolor y vergüenza. Marcos 15-21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirené, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Lucas 23-26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirené, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. ¿Por qué tuvieron que obligar a Simón de Cirené que llevara la cruz? ¿Sería debido al estado de debilidad en la que se encontraba Jesús? ¿A lo severo de sus lesiones? ¿A la falta de fuerza debido a la pérdida de sangre? ¿O todas las anteriores? Juan 19-17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Si Mateo, Marcos y Lucas dicen que Simón de Cirené llevó la cruz, ¿por qué entonces dice Juan que Jesús la cargaba? Porque la cruz que cargaba Jesús, descrita por Juan, era una cruz espiritual. Eran los pecados de todos nosotros. Jesús era el Cordero Pascual que sería inmolado para limpiarnos de todos nuestros pecados, darnos salvación y redimirnos. Pablo en su epístola a los Gálatas dice que para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Nosotros andamos arrastrando una cruz de madera? Claro que no. Sufrimos persecución por no adherirnos a la doctrina de los religiosos actuales. Pero tenemos una gran responsabilidad: salvar al mundo por medio del lavamiento por la palabra revelada de Dios. Lucas 23-27. Y le seguía
gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Lucas 23:28. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lucas 23:29. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Lucas 23:30. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Lucas 23:31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué nos hará? Quiero volver atrás un poco. Lo que dijo Jesús: pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Hoy día, ¿cuántas madres están llorando por ver cómo sus hijos han sido robados, arrebatados por el Dios de este siglo, por medio de la perversión de este siglo? ¿Cuántas de esas madres dirán, en lo muy profundo de su corazón, quizás hubiese sido mejor no parirlo? Piensen. Cuando Dios dice que su palabra es viva, es porque realmente tú puedes tomar la Biblia y aplicarla hoy día en todas sus partes y ver este mundo, este siglo y este tiempo descrito hace más de 2000 años. Y quizás mucho más. Lucas 23:29. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Lucas 23:30. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Lucas 23:31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué nos hará? Jesús, aun en el estado calamitoso en que se encontraba, mantuvo la fortaleza mental y claridad mental para hablar palabra de profecía a las mujeres que le seguían. ¿Entienden ahora el versículo que dice que tenemos la mente de Cristo? 1 Corintios 2:16. Esa misma interés y claridad debemos tener nosotros para hacer la voluntad de nuestro Padre, aun en las mayores presiones y persecuciones en que nos encontremos. Nuestra meta y propósito debe ser siempre hacer la correcta voluntad de Dios. Lucas 23:32. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Mateo 27:33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, Lucas 23:33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué es un malhechor? En griego se traduce como perverso, malhechor, ladrón o asesino, dañoso, perjudicial. No olviden este término. Juan 19:18. Y aquí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Mateo 27:34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Con toda la sed que debió tener, ¿por qué no quiso beberlo? Porque esos brebajes eran anestésicos. Mateo 27:35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Marcos 15:24. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Mateo 27:36. Y sentados le guardaban allí. El tiempo sigue pasando. Recuerden, al mediodía comenzaron los preparativos para crucificarlo. Cuando Pilato ordenó a sus soldados y estos entraron al pretorio con Jesús, donde le vistieron de púrpura nuevamente, y colocándole una corona de espinas por segunda vez, la incrustaban en su cráneo al propinarle golpes con una caña.
Marcos 15:24. Era la hora tercera cuando le crucificaron. En Juan 19:14 está escrito que esa fue la hora en que se tomó la decisión final sobre Jesús. Pero Marcos dice que fue crucificado a las 9 de la mañana. Son más de 12 horas de diferencia. ¿Volvió a ser golpeado en ese tiempo? ¿Continuaron las burlas y los apremios toda la noche? Es lo más probable. Lo que no debe haber ocurrido es que lo alimentaran, curaran sus heridas o dejaran descansar. Ya ha sumado más de 60 horas de tortura, apremios y burlas, las que soportó obedeciendo los designios de su Padre, con el propósito de ser el cordero de expiación por nuestros pecados, y haciendo disponible la sanidad física total por medio de sus llagas. Mateo 27:37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Mateo 27:38 dice: Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Después de que crucificaron a Jesús con los malhechores, uno a cada lado, después que lo cuidasen, que jugasen su ropa, después de todo eso trajeron a otros 2. Esta vez eran ladrones. En griego, la palabra ladrón significa ladrón, bandido, pirata, corsario, escaramuzador, a los que también crucificaron uno a cada lado. ¿Se acuerdan que yo les dije, recuerden los términos? Estos eran ladrones, los otros eran malhechores. ¿Se dan cuenta que son diferentes? Ahora bien, Mateo 27:39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Mateo 27:40. Y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27:41. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían. Mateo 27:42. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mateo 27:43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Muchos dirán que debió ser tan penoso para Jesús encontrarse en esa posición, con todos los dolores que sufría, con todo lo que había padecido, y que se burlasen de él, y pusieran en duda que era el Hijo de Dios. Terrible, ¿no? ¿Y qué creen que piensa ahora que está sentado a la diestra de Dios? Viendo que aún hay gente que no cree que es el Hijo de Dios, que minimiza su sacrificio o niega que fuera el Cordero de expiación, y lo que es peor, que lo adoren a Él y no a su Padre, que crean que fue Dios encarnado el colgado del madero. Mateo 27. Leamos Mateo 27:43 nuevamente. Confía en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Muchos dirán que debió ser tan penoso para Jesús encontrarse en esa posición, con todos los dolores que sufría, con todo lo que había padecido, y que se burlasen de él y pusieran en duda que era el Hijo de Dios. Suena, pero ¿cómo pudieron hacer eso? Algo terrible, espantoso. ¿Y qué creen que piensa ahora que está sentado a la diestra de Dios? Viendo que aún hay gente que no cree que es el Hijo de Dios, que minimiza su sacrificio o niega que fuera el Cordero de expiación, y lo que es peor, que lo adoren a Él y no a su Padre, que crean que fue Dios encarnado, el colgado del madero. Mateo 27:44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Lucas 26:36. Los soldados también les escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Lucas 26:37. Y diciendo, si eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Lucas 26:38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Lucas 26:39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 26:40. Respondió el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Lucas 27:41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este
ningún mal hizo. Mientras que los dos ladrones le injuriaban, uno de los malhechores le defendía. 2 ladrones y 2 malhechores crucificados suman 4, y Jesús en medio. ¿Cómo lo vamos a corroborar esto? Más adelante está escrito que eran 5 los crucificados, no 3 como ha enseñado y ha transmitido por siglos la religión, y que ha sido imitado y creído por todos aquellos que se dicen creer en Dios. Lucas 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Juan 19:27. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Juan 19:29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lucas 23:44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta corresponde a las 12 de mediodía. Hora novena corresponde a las 15 horas, a las 3 de la tarde. Lucas 23:45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Juan 19:32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. 19:33. Juan. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Si son 5 los crucificados, si son 5, están los 5, ¿cierto? Le quebraron las piernas al primero, asimismo al segundo, y cuando llegaron a Jesús, tercero, al medio. Si hubiese habido 3, como la religión dice, hubiesen tenido que pasar por detrás de Jesús, ir al otro, saltarse a Jesús para poder llegar de tercero a Jesús. ¿Le parece lógico? De esa manera, con pequeñas sutilezas, ha sido engañado todo aquel que busca respuestas. Por eso siempre se les está diciendo: escudriñen las Escrituras, vean si estas cosas son así, tanto en lo que reciben en sus religiones o en sus templos, en donde sea que se reúnan, y vean si lo que le están hablando, lo que le están enseñando está escrito. Véanlo de nuevo. Entonces el judío, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. La manera de colgar o de crucificar era poner, como todos saben, sus manos clavadas, sus pies clavados, pero debajo de sus costillas iba un cordel.
iba amarrado el cuerpo para que sus manos no podían sostener el peso de todo el cuerpo, se rompiera, entonces se firmaba en el cuerpo con ese cordel bajo las costillas. Ahora bien, ¿para qué le quebraba las piernas? Para que el cuerpo cayese, porque hasta ese momento se podían estar afirmando en los clavos de los pies. Y al caer, ese cordel se incrustaba bajo las costillas, oprimiendo los pulmones. Y al oprimir los pulmones morían por asfixia. Ahora entienden por qué pidieron que les quebrasen las piernas, para que fuera más rápida la muerte, porque podían durar hasta 3-4 días según relatos antiguos. Para dar un ejemplo de Josefo con respecto a la crucifixión, que es un historiador romano. Por eso dice Juan 19:32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Juan 19:33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Mateo 27:51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27:52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mateo 27:53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Todo lo ocurrido después de expirar Jesús muestra la confirmación a la afirmación del Jesús, del centurión. Todo lo ocurrido después de expirar Jesús muestra la confirmación a la afirmación del centurión. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. El hecho de que se rasgara el velo del templo es porque el pueblo de Dios ya no necesitaría un sacerdote como mediador para llegar a Dios. Cada uno de los que creyeran podía entrar ahora al lugar santísimo y hablar con el Padre, ya que en el momento que se creyera y se confesara a Jesucristo como su Salvador, le serían borrados los pecados, ya que fueron lavados con la sangre del Cordero, el Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Hoy nosotros, los que creemos, sabemos que Jesucristo ahora es el mediador, el abogado que tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que ahora está sentado a la diestra del poder de Dios. Ya no necesitamos las obras de la ley. Ahora somos salvos por gracia y no necesitamos hacer más obras que creer para ser salvos. Amado pueblo de Dios, escudriñen las Escrituras, miren con los ojos espirituales todos los padecimientos de nuestro hermano mayor Jesucristo y entiendan todo lo que Dios permitió que le hicieran a su Hijo por cada uno de nosotros. Amado pueblo de Dios, Dios les bendiga y nos estamos viendo.